A veces la peor profanación al cuerpo de Jesucristo no ocurre en actos de odio fuera de la iglesia, sino en la banca de tu propia parroquia, un domingo cualquiera, y provocada por ti mismo. Es un momento decisivo, ese instante exacto en el que la sagrada hostia se queda pegada a tu paladar y tienes que tomar una decisión espiritual rápida. O dejas que la ansiedad te domine y metes el dedo para rasparla, esparciendo sin darte cuenta partículas microscópicas de Dios por todas partes. O aprendes el secreto de la paciencia eucarística que la Iglesia siempre ha enseñado. Soy el Padre Miguel, y como sacerdote que ha recibido esta doctrina en la larga cadena de pastores que defendieron la Eucaristía con su sangre, tengo el deber de advertirles sobre este gravísimo error que cometen casi todos los fieles. Si quieren formar parte de una firme comunidad de católicos que no se rinden ante la ignorancia y desean defender verdaderamente al Señor, suscríbanse a este canal y activen la campana. Sé que este es un tema sumamente difícil e incómodo, del que nadie se atreve a hablar en voz alta. Así que quiero leer sus opiniones más sinceras en los comentarios. Para entender la gravedad de lo que nos pasa en ese preciso segundo de confusión, les voy a dar un ejemplo que lo explica absolutamente todo. Llegas a tu banca, te arrodillas, cierras los ojos y en lugar de adorar a Dios, entras en pánico. La hostia consagrada se te ha quedado pegada al paladar y de pronto tu sagrada comunión se convierte en una lucha física por despegarla. Imaginen la escena detalladamente, porque sé que a la inmensa mayoría de ustedes les ha pasado. Es domingo. Acaban de formarse en la fila de la comunión. Han intentado preparar su corazón durante toda la misa. Llegan frente al sacerdote o al ministro. Reciben el cuerpo de Cristo. Dan la vuelta para regresar a su lugar. Caminan por el pasillo central de la parroquia con las manos juntas o cruzadas sobre el pecho. Llegan a la madera de su banca. Se hincan. Inclinan la cabeza. Y ahí, en ese preciso instante, en el momento que debería ser el más íntimo, el más sublime, el más silencioso de toda su semana, comienza la distracción absoluta. La forma eucarística, seca, delgada, se adhiere firmemente al cielo de la boca, al paladar, y la paz desaparece. El recogimiento se esfuma. La mente deja de pensar en el Rey de Reyes, que acaba de entrar en su morada interior, y toda la atención se centra en un solo problema físico. ¿Cómo despego esto de aquí? Comienzan a mover la lengua. Hacen gestos extraños con la boca cerrada. Pasan los segundos y la ansiedad crece. Y con la ansiedad, en muchos de ustedes, especialmente en los que tienen años caminando en la fe, en los que crecieron con una devoción antigua y profunda, llega el escrúpulo, llega el miedo, llegan las preguntas silenciosas que atormentan el alma en medio de la iglesia. ¿Será que comulgué mal? ¿Será que Dios me está mandando una señal de que no soy digno? ¿Será que no me confesé bien y por eso el Señor se resiste a pasar? ¿Es un castigo porque me distraje durante la homilía? ¿Es pecado mortal si intento mover la hostia con los dientes o si la toco de alguna manera indebida? Ese dolor, esa confusión, es un peso innecesario que destruye la acción de gracias de millones de católicos cada domingo. ¿Cuántos de ustedes han sentido que su comunión se arruina por este incidente? ¿Cuántas veces han intentado rezar el alma de Cristo, pero su mente está enteramente concentrada en el techo de su boca? Pero escuchen bien lo que les voy a decir hoy, y quiero que lo guarden en su memoria para siempre. El pan ácimo, al entrar en contacto con la poca saliva de una boca seca, que es lo más natural después del ayuno eucarístico o simplemente por la edad, actúa inevitablemente como un adhesivo. Es física material, es una realidad natural, no es un castigo divino, no es una señal de que tu alma está manchada, no es un rechazo de Jesucristo. Es la naturaleza de la materia que el Señor eligió para quedarse con nosotros. Pero, y aquí está el punto central de todo lo que vamos a reflexionar, la forma en que cada uno de ustedes reacciona a esta física material
demuestra el tamaño real de su reverencia espiritual. Lo que les voy a mostrar ahora cambia por completo esta experiencia. Les voy a explicar qué significa realmente este momento y por qué la inmensa mayoría de los católicos comete un error gravísimo, a veces rozando la profanación por pura desesperación. Pero primero necesitan entender un principio que la Iglesia siempre ha enseñado y que hoy parece olvidado en nuestras parroquias. El Papa Juan Pablo II escribió una encíclica fundamental llamada Fe y Razón. En ella nos recuerda que la fe no anula la inteligencia, ni la inteligencia contradice a la fe. Ambas son alas para llegar a la verdad. La razón nos dice claramente qué es lo que está pasando en nuestra boca. Las hermanas religiosas que fabrican las hostias en los conventos de clausura mezclan únicamente agua pura y harina de trigo. Nada más. No hay levadura, no hay conservadores, no hay sal. Esa mezcla se vierte en unas planchas de hierro ardiente que evaporan cada gota de humedad en cuestión de segundos, dejando una lámina delgada, crujiente y extraordinariamente seca. Esa es la razón material. El pan ácimo necesita humedad para disolverse. Cuando entra a una boca, busca absorber esa humedad. Si tu boca está seca, se pega al tejido. Eso te dice la razón. Pero la fe católica, apostólica y romana, nos dice algo infinitamente más grande. Nos dice que esa pequeña forma redonda y seca ya no es pan. Es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La sustancia ha cambiado por completo, aunque los accidentes, es decir, el sabor, el color, el peso y la sequedad del pan, permanecen intactos. Y aquí está el misterio que debe conmoverlos hasta las lágrimas. Cristo, el creador del universo, el que sostiene las galaxias con su pensamiento, el que dividió las aguas del Mar Rojo y resucitó de entre los muertos, eligió esconder su majestad infinita bajo la fragilidad de un pedazo de pan sin levadura. Y al hacerlo, escuchen bien, al hacerlo, Cristo aceptó someterse a las leyes físicas de esa materia. Aceptó la pequeñez, aceptó la fragilidad, aceptó adherirse a tu paladar. Imaginen por un momento los tiempos de la persecución religiosa en nuestro país. Imaginen a los mártires de la guerra cristera, allá por los años 20, en los cerros de Jalisco, de Guanajuato o de Michoacán. Los sacerdotes celebraban la misa a escondidas, de madrugada, en cuevas o graneros, con el temor constante de ser descubiertos y fusilados. Las familias campesinas, hombres curtidos por el sol, mujeres valientes, caminaban horas en la oscuridad para poder recibir la comunión. Cuando finalmente recibían la hostia consagrada, sus bocas estaban resecas por el miedo, por el polvo del camino, por el ayuno estricto que en aquel tiempo era desde la medianoche. A ellos también se les pegaba la hostia al paladar, y sin embargo no había desesperación, no había queja. Entendían que llevar a Cristo escondido en su boca, adherido a su carne, era el privilegio más grande del mundo, incluso si les costaba la vida. Aquellos hombres y mujeres se internaban de regreso en la sierra, en silencio total, sintiendo cómo el Señor, lentamente, a su propio ritmo, se iba entregando a sus entrañas. No tenían prisa, porque sabían a quién llevaban dentro. La próxima vez que se arrodillen y sientan que la especie eucarística se queda firme en su paladar, quiero que usen la razón para calmar la superstición y la fe para elevar la reverencia. Detengan el pánico, respiren hondo, dejen de pensar que Dios está enojado con ustedes. La razón desarma el miedo irracional, la fe transforma la incomodidad en un acto de amor profundo. Tienen a Dios mismo descansando en su cuerpo. Tienen al Rey del universo unido a su carne en el nivel más físico posible. Pero eso es solo la mitad de la historia. Entender que no es un castigo es el primer paso. Lo que viene ahora, lo que hacen con esa hostia pegada, es donde la gran mayoría de los fieles
comete un error que lastima profundamente el corazón eucarístico de Jesús, y es lo que realmente necesitan corregir desde el próximo domingo. Llegamos al momento crítico, a la crisis en la banca de la iglesia. La hostia está pegada. Han pasado tal vez 20 o 30 segundos. El instinto humano frente a algo que incomoda es solucionarlo rápido. Y aquí es donde ocurre la tragedia invisible de cada domingo. La persona se desespera. Mira a la derecha, mira a la izquierda. Piensa que el sacerdote no la ve. Piensa que los demás están rezando. Levanta la mano, se cubre un poco la boca con los dedos o con un pañuelo e introduce un dedo en la boca para raspar el paladar y despegar por la fuerza el cuerpo de Cristo. Lo he visto infinidad de veces desde el altar. Ustedes mismos probablemente lo han hecho o han visto a la persona de al lado hacerlo. Parece un gesto inofensivo, parece una solución práctica para poder terminar de rezar tranquilos. Pero quiero que presten absoluta atención a lo que esto significa. Esto no es un simple consejo de buenos modales en la iglesia. Esto es un asunto de suma gravedad doctrinal. Cuando ustedes introducen el dedo para raspar la hostia que se ha ablandado ligeramente pero sigue adherida, lo que están haciendo físicamente es quebrar y arrastrar la especie eucarística. Al hacer esto, pequeñísimas partículas, a veces invisibles a simple vista, pero reales y materiales, se desprenden y se quedan pegadas a la yema de su dedo. Y la doctrina de la Iglesia Católica es clara, innegable e inmutable desde hace 2000 años. Cristo está entero, vivo, completo e indivisible en cada mínima partícula de la hostia consagrada. No hay menos Cristo en una migaja que en la hostia grande que levanta el sacerdote. Es exactamente el mismo Jesucristo. Piensen en las consecuencias de esa impaciencia. Sacan el dedo de su boca. Tienen partículas de Dios mismo en su piel. ¿Y qué hacen después? Toman el misal de la parroquia. Tocan la madera de la banca para apoyarse al levantarse. Se ajustan la ropa. Toman su bolso. Le dan la mano a alguien al salir de la iglesia. Toman las llaves del coche. Están esparciendo, perdiendo y abandonando el cuerpo de Cristo por todos lados, dejándolo caer al suelo para ser pisoteado por los zapatos de los demás fieles. Todo por no saber esperar, todo por la ansiedad de despegar una hostia. Cuando la Iglesia tradicionalmente instruía que solo las manos consagradas del sacerdote debían tocar la Eucaristía, y que si la comunión era en la boca, las manos de los fieles debían estar debajo de un paño, no era por una exageración ceremonial, era por un profundo, meticuloso y tremendo amor a cada fragmento del Señor. Quien ama, cuida. Quien ama, obedece. El cuidado de los fragmentos es doctrina fundamental, no es una opción de piedad anticuada. La regla es absoluta y no admite excepciones. Jamás, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, deben introducir los dedos en la boca para despegar la hostia consagrada. Jamás. Si lo hacen por ignorancia, el Señor en su infinita misericordia lo comprende. Pero una vez que conocen esta verdad, la ignorancia culpable se convierte en falta de reverencia. Su deber es proteger a Cristo de la profanación, incluso de la profanación involuntaria que ustedes mismos podrían causar con sus manos. Pero entonces surge la pregunta obligada. Si me incomoda enormemente, si no puedo rezar, si siento que me ahogo y no puedo usar las manos ni los dientes, ¿qué se supone que debo hacer en ese momento de desesperación silenciosa en mi lugar? Aquí es donde pasamos de evitar un error a construir una verdadera y sólida virtud espiritual. Lo que deben hacer es transformar esa incomodidad física en una espera espiritual. A esto me gusta llamarlo el pequeño Adviento interior. Piensen en el tiempo litúrgico del Adviento. Es un tiempo de espera en la oscuridad, un tiempo de paciencia profunda, donde la humanidad aguardaba en silencio la llegada del Salvador en la Navidad. Cuando la hostia se adhiere a su paladar, están siendo invitados a vivir un Adviento en su propio cuerpo.
la espera silenciosa en la oscuridad de su boca, hasta que ocurre la asimilación total y la unión plena con el Señor. Es un tiempo de gracia camuflado de molestia. Acompañé hace años a una mujer mayor en la dirección espiritual. Era una abuela devota, de misa diaria, que sufría del síndrome de boca seca por unos medicamentos para la presión que tomaba cada mañana. Ella me confesó, con lágrimas en los ojos y mucha vergüenza, que la comunión se le había convertido en una tortura diaria. Decía que pasaba hasta 10 o 15 minutos sentada en la banca con la hostia pegada, sintiéndose miserable, enojada y culpable por no sentir devoción. Yo la miré y le dije exactamente lo que les estoy diciendo a ustedes hoy. Le pedí que cambiara su perspectiva. Le dije que en lugar de pelear contra el Señor, lo abrazara en esa situación. Le enseñé a usar la lengua muy suavemente, sin raspar, simplemente humedeciendo la forma con la poca saliva que tuviera y esperando con paciencia heroica a que el pan se diera por sí solo. A los pocos días volvió a buscarme. Su rostro era distinto. Me dijo que había dejado de luchar, que ese domingo, cuando la hostia se pegó, cerró los ojos y en lugar de frustrarse, le dijo a Jesús en su mente estas palabras: Señor, así como tu cuerpo se adhiere a mi paladar de carne y no se quiere soltar, te ruego que adhieras mi voluntad débil a tu voluntad divina para que nunca me separe de ti. Esa mujer transformó una molestia médica en la oración más contemplativa de su vida. Entendió que el silencio post-comunión no es un tiempo para digerir un alimento físico ni para cumplir con la agenda del día. Es un tiempo para adorar, para dejarse amar, para esperar que el Señor haga su obra. Si usan solo su saliva, si usan la lengua con extrema suavidad, como quien acaricia algo sumamente valioso, el panásimo inevitablemente se suavizará. Tomará tiempo, tal vez 5 minutos, tal vez 10, pero ¿qué importa el tiempo cuando tienen la eternidad entera dentro de ustedes? Conviertan esa ansiedad física en una contemplación profunda del misterio que los habita. Y es que aquí llegamos al corazón mismo de nuestro problema. Llegamos a la verdad que duele, pero que nos sana. Creemos, en nuestra mentalidad moderna y acelerada, que el rito de la comunión termina en el instante exacto en que logramos tragar la hostia. Tragas, te persignas, miras el reloj y piensas que ya cumpliste. Y por eso nos frustra tanto que se pegue, porque tenemos prisa. Queremos terminar el rito, queremos irnos. La misa ha terminado, el sacerdote da la bendición y queremos correr al estacionamiento, ir al mercado, regresar a nuestras ocupaciones. Tenemos prisa de estar en el mundo y consideramos que el tiempo de Dios es un tiempo perdido o una interrupción. Pero Cristo, en su inmensa y desconcertante sabiduría, permite que ese pan se quede pegado a ti, como un ancla divina, casi obligándote a detenerte. Es como si Dios te tomara de los hombros en medio de tu desesperación y te dijera en silencio: quédate, no te vayas todavía, quédate conmigo unos minutos más. El Señor no tiene prisa por irse de tu alma. ¿Por qué tienes tú tanta prisa en tragarlo para salir huyendo de la iglesia? Piensen en eso un momento, respiren esa verdad. En mis años de sacerdocio he visto multitudes acercarse al altar. Los observo volver a sus lugares. Veo a personas masticar al Señor de los ejércitos como si fuera un chicle. Veo a otros tragar apresuradamente con el ceño fruncido. Veo el uso de los dedos rascando el paladar y me duele el alma. Me duele profundamente porque sé que no es maldad, es una ignorancia que hemos permitido que se instale en nuestras comunidades. Es una pérdida tremenda del sentido de lo sagrado. El Señor baja del cielo, renueva su sacrificio cruento del Calvario en el altar de tu parroquia de manera incruenta, se hace pedazo de pan, entra en tu cuerpo indigno para darte la vida eterna, y tú no le puedes regalar 3 minutos de paciencia porque te molesta en la boca. A ese grado
ha llegado nuestra tibieza espiritual. Si de verdad creemos lo que decimos creer, si realmente confesamos que es Dios mismo quien nos visita, entonces una hostia que tarda en disolverse no es un problema de física, es un privilegio místico. Es el Señor de la historia prolongando su estancia física en el templo de tu cuerpo. Quien no sabe esperar a Dios en el silencio de su banca, tampoco sabrá esperar a Dios en las grandes pruebas de la vida. La impaciencia eucarística es el síntoma de un mal mucho mayor. Es el síntoma de un cristianismo cómodo, que quiere las bendiciones de Dios rápido, a la medida y sin ninguna incomodidad. Pero el Señor no nos promete comodidad, nos promete salvación. Y a veces esa salvación comienza enseñándonos a estar quietos, callados y rendidos ante su presencia adherida a nuestra propia carne. Lo que ocurre en tu paladar es el encuentro definitivo entre tu pequeñez y la majestad de Dios. La próxima vez que suceda, no mires a los lados con vergüenza, no te desesperes y sobre todo, no introduzcas tus manos. Adora en la incomodidad, espera en el silencio. Te hago un desafío directo hoy, frente a Dios que nos escucha y conoce nuestras intenciones. Te pido una promesa personal. Promete, con un propósito firme de voluntad, que la próxima vez que el Señor se quede en tu paladar, no meterás el dedo para rasparlo. Promete que rendirás cuentas ante el Rey de Reyes de cómo trataste su cuerpo sacratísimo en el momento de mayor vulnerabilidad física. Decide hoy que serás de los pocos que lo acompañan con amor paciente, repitiendo en tu mente un acto de fe hasta que Él mismo decida entregarse por completo a tu interior. Si lo que han escuchado hoy en este espacio les ha tocado la conciencia, si les ha aclarado la mente y fortalecido el espíritu, les pido que se suscriban a este canal. No les pido esto como un gesto vacío de redes sociales o para acumular números. Se los pido como una decisión de seguir formando su fe con doctrina clara, firme y sin atajos cada semana. Activen la campana para que no se pierdan las próximas reflexiones. Un católico que no se forma es un católico que termina abrazando las confusiones del mundo. Y en los comentarios quiero que me compartan su testimonio. Quiero que me cuenten. ¿Han sentido esta desesperación alguna vez en la fila de la comunión? ¿Conocían la gravedad de usar las manos y dejar caer partículas? Escríbanlo aquí abajo. Los leo. Y sus experiencias me ayudan a entender mejor los dolores de nuestra comunidad para seguir guiándolos con la verdad de la Iglesia. Vamos a elevar nuestro corazón a Dios en este momento, pidiendo la gracia del recogimiento absoluto. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que por amor a nosotros te hiciste tan pequeño y vulnerable hasta esconderte en un trozo de pan sin levadura. Te pedimos perdón por todas las veces que por ignorancia o impaciencia hemos faltado al respeto a tu sagrada presencia en nuestro cuerpo. Te pedimos perdón por nuestras prisas, por nuestra falta de asombro y por tratar tu misterio como un trámite más del domingo. Danos, Señor, la gracia de una paciencia heroica, que cada vez que te adhieras a nuestro paladar, sepamos reconocerte como el huésped divino que no quiere abandonarnos. Enséñanos a adorarte en el silencio, a cuidar cada partícula de tu cuerpo con amor extremo y a no buscar la comodidad, sino la unión perfecta con tu voluntad. Que María Santísima, que te llevó en su vientre inmaculado con la más profunda reverencia, nos enseñe a ser sagrarios dignos, silenciosos y amantes de tu presencia eucarística. Que Dios Todopoderoso los bendiga, purifique sus intenciones, selle sus labios con su amor, proteja a cada una de sus familias y les dé la valentía de vivir y defender lo que hoy han escuchado con fe firme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios.